La transformación del país está completamente en manos de los jóvenes, aseguró el diputado Martín Padilla durante la inauguración del foro La Juventud, una realidad para transformar la Ciudad de México, realizado en conjunto por el Congreso de la Capital y el Senado de la República. Ver este espacio con jóvenes nos llena de entusiasmo y esperanza. Tenemos claro que la transformación del país no solo está en sus manos, sino que la transformación será con las juventudes o de plano no será. El legislador señaló que es muy importante generar espacios para contribuir al desarrollo de una agenda para la juventud que potencie el intercambio de información, conocimiento, experiencia y opiniones, y así generar políticas públicas encaminadas a beneficiar a este sector de la población. El especialista Elí Evangelista señaló que analizar los fenómenos sociales en torno a las juventudes implica un trabajo minucioso que pasa por ver las políticas públicas para este sector con perspectiva de género. No es lo mismo, por ejemplo, el impacto del consumo de drogas de una mujer joven que de un hombre joven. Ni causas ni efectos. Son diferentes. Entonces, el tema de género para las juventudes tiene que ver con otro elemento de construcción social fundamental. En el foro estuvo el diputado local José de Jesús Martín del Campo, quien recordó a los jóvenes del 68 y exhortó a legisladores a tomar las lecciones de esa época para no criminalizar a las nuevas generaciones. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.